Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, pedimos que tú uses mis labios, Señor. Que envíes ángel para que ponga carbones encendidos en mis labios, Señor. Para que tu palabra, Señor, salga con poder y autoridad. Para que salga con entendimiento. Cambie nuestras vidas. Sea de bendición para todos aquellos que escuchen la palabra. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en esta hora. Sé tú hablando, Señor, a tu iglesia. Sé tú hablando, Señor, a todo aquel que necesita, Padre. A todo aquel que tiene hambre, Señor. A todo aquel que necesita, Señor, palabra de vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En esta hora, Señor, estamos delante de ti, pidiendo que seas tú hablando, Señor, usando, Señor, mis labios. Yo reconozco mi dependencia de ti, Señor. Yo reconozco, Señor, que todo lo que hago, Señor, es gracias a ti, Señor, y por ti, Señor. Y que sin ti el hombre no puede hacer más allá de lo que esté en sus límites, Señor. Pero tú eres un Dios sobrenatural y tú te mueves en lo sobrenatural, Señor. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón, oyendo un texto bíblico, una explicación. Nada más escuché dos palabras, y estas dos palabras fueron la inspiración para esta palabra que el Señor me dio. Y tiene como título: Dios pide que camines en perfección, o Dios pide que nosotros seamos perfectos. Esa es la palabra que el día de hoy les traigo. Y vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios en Salmos 101, versículo 6. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Es necesario caminar en la perfección. Pero fíjense cómo está hablando la palabra. El que ande en el camino de la perfección. Quiero decirles que en el mundo nosotros encontramos muchos siervos, pero no todos caminan en perfección. El mismo Jesucristo dijo que va a haber falsos profetas y etcétera. Hay un falso de todo. Hay un falso en el cual puede estar Belial y no caminen en perfección. Pero quiero que nos demos cuenta que cuando uno comienza realmente a caminar en la perfección, este le va a servir a los planes y propósitos que Dios tiene. En Génesis 17, verso 1. Fíjense cómo dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé que y sé perfecto. Sé que hemos oído a predicadores que dicen que no podemos ser perfectos. Hemos oído esa parte, pero tenemos que tener un concepto en nuestra mente de que sí se puede. No tenemos que presumir o alardear de eso,
Eso es lo que no debemos de hacer. Como en la otra predicación decía el apóstol Pablo, me he vuelto necio por causa de ustedes. Al tener él que exaltarse y que decirse, vean los frutos, vean la palabra que yo les traigo, vean cómo hablo, cómo predico, vean el poder de Dios actuando en mi vida. Por eso él dice, me he hecho necio, necio en el sentido de que él tuvo que exaltarse y decírselo a la iglesia de los Corintios. Otro predicador, como dice, a que enseñan, ¿no?, en el discipulado, y que hay niveles, ¿no? Y hay niveles y grandes niveles, y dicen nivel águila, ¿no? Nivel león, nivel oveja, nivel borrego, etcétera. Pero hay niveles mayores, y le preguntaban a él, ¿y qué nivel es? Y él decía, no, pues yo todavía soy un nivel medio. Porque realmente entendemos que todos nosotros no debemos de hablar más de nosotros mismos. No debemos de decir. Pero dense cuenta en esto. Dios pide perfección. Anda delante de mí y sé perfecto. Y sé perfecto. Dios pide perfección. Y si Dios pide perfección, es algo que se puede hacer. Porque Dios no te va a pedir algo imposible. Eso está en nuestras posibilidades. Por eso dice, y sé perfecto. En Efesios 4, versículo 13. Fíjense, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí vamos a hacer un pause. Cuando nosotros entramos a la oración y todos oramos por lo mismo, llega un momento en el cual el mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cuando oramos por lo mismo, cuando sentimos lo mismo, cuando el Espíritu Santo se mueve en todos nosotros, cuando sentimos su presencia, viene siendo esto, la unidad de la fe. Unidos, todos comenzamos unidos. ¿Por qué? ¿Por qué digo unidad de la fe? Pues porque todos creen. Porque a través del creer todos reciben. Porque Jesús dijo, ahí está escrito en la palabra, y Jesús no pudo hacer milagros ahí a causa de la incredulidad. Cuando hay incredulidad, el poder de Dios no puede actuar. Pero cuando hay unidad de la fe, Dios puede actuar. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que tener conocimiento. Como ayer expresaba, la pastora decía, wow, Padre, gracias porque nos das estas armas. Como el ungüento, ¿no? El aceite de la unción. Porque nos das estas armas. O cuando va uno al hospital, a la corte. Entonces, son herramientas, son cosas del conocimiento del Hijo de Dios. Luego dice, aún, ¿qué? Varón perfecto. Aún varón perfecto. Luego hay una medida, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos decir que vamos a superar a Cristo. No podemos decir eso. Pero sí tenemos que anhelar. Tenemos que pensar que ese es la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que anhelar hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Porque nos llamamos cristianos, imitadores de Cristo. Cristo fue perfecto. Cristo no pecó. Cristo en todos sus caminos fue recto. Él es el ejemplo. Él es el camino a seguir. Entonces, tenemos a Cristo como ejemplo para nosotros poder en esta parte llegar a la estatura de la plenitud de Cristo.
Eso es lo que el apóstol Pablo nos estaba transmitiendo. Fíjense, yo sé que hay más. Nada más en un pequeño como que resumen, ¿no? Perfecto. ¿A qué se refiere? Una persona que camina en perfección es una persona madura. Una persona madura. Una persona que cuando viene un problema, una circunstancia, va a reaccionar correctamente. No va a chiquearse, no va a tirarse como niño, sino una persona madura se comporta conforme a la estatura que tiene, a la madurez que tiene en Dios. Íntegro. Como la otra vez explicaba, integridad es que nosotros pensemos que somos como un acetato transparente, que no le ocultemos nada a Dios, que todo está abierto, que si tenemos algo, luego, papá, perdóname, mira esto, yo batallo con esto, yo batallo con los pensamientos, yo batallo con algo en mi caminar. Integridad es que no le ocultes o que no le trates de ocultar algo a Dios, porque todo está abierto ante Él, todo lo sabe, dice su palabra. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel al que vamos a dar cuenta. La palabra de Dios nos enseña, todo Él lo sabe. Fíjense, cuando Jesús dice en la palabra, y conociendo los pensamientos de los hombres, Él conoce lo que pensamos. Él sabe con lo que batalla cada uno de nosotros. Pero este es el proceso de la perfección. Ser íntegro, luego santo o santificarse. Buscar ser libres, liberación. Buscar pedir revelación de Dios. Pedir revelación. Revela, Señor, si hay algo de nuestros antepasados, generacional, si hay actas. Revela, Señor, revela. ¿Para qué? Como dice, Él va a usar a esas personas. Las va a usar a su servicio. Entonces, perfecto es una persona santo, alguien que se santifica. Luego, puro, alguien puro. La palabra habla puro de corazón. Luego, limpio, que se limpia. ¿Por qué? Es muy fácil ensuciarse. Tan fácil como una plática. Esto es tremendo, esta parte vamos a ver más adelante, que es tan tremendo el hecho de que nosotros podemos ensuciarnos, pero tenemos que limpiarnos, no corrupto, ahí entra Belial, no corrupto. Cuando estaba viendo esto de no corrupto, entra esta parte, ¿no? En ministros viene siendo alguien corrupto, de que no le voy a decir que está en pecado porque se me va a ir, no le voy a decir que está mal porque pues se va a ir, y luego es el que más como dice, ¿no? Es el que más picha, ¿no? El que más le entra con los diezmos, ¿no? Cuando la persona tiene ese interés, ¿no? O se va a ir la membresía porque pues pura palabra de exhortación, ¿no? Cuando la iglesia tiene que caminar en perfección. Hay una palabra, ¿no? Se le llama los pecados ocultos de la iglesia. Cuando en la iglesia hay pecado y no se sabe, nadie sabe. Tú tienes otra vida por allá. Tú tienes actitudes equivocadas, pero nadie sabe. Solamente tú y Dios. No peca. Ya dirán, pues sí, todos pecamos. Sí, claro que sí, todos pecamos. Pero del mismo modo, Dios sabe y conoce. Por ejemplo, nosotros como hombres. Como hombres, tú vas en la calle y tú puedes ver a las mujeres, ¿no? Tú ves a la mujer y algo que se nos ha enseñado, una cosa diferente es, tú la ves por primera vez, ya volteas tu mirada. Otra es, tú volteas a ver, pero mantienes la mirada fija, ¿no? Eso lo puedes evitar. O tú ves, volteas, pero tú puedes evitar voltear otra vez. Como hombres, como mujeres viene siendo semejante. Lo mismo.
El hombre batalla con la vista. La mujer puede batallar con la lengua. El hombre también, ¿no? Pero lo estoy poniendo como ejemplo. Nada más como ejemplo. Y cada quien conoce en las áreas con las que uno batalla. Pero me refiero, no peca en el sentido de que hay un esfuerzo en cada uno de nosotros para que se cumpla la palabra. Cuando venimos aquí, en este momento, traemos fruto de labios. Dice ese texto bíblico, fruto de labios. Eso significa que yo en los días de la semana me esfuerzo para que no peque delante de Él. Me esfuerzo de que si hay algo que veo, regreso mi vista. Y Señor, aquí está mi esfuerzo. No peca, se esfuerza. Si batalla con la boca, cierra su boca. Si batalla con sus manos, sujeta sus manos. Si batalla con sus pies, del mismo modo, ir a lugares donde no debe, etcétera. Luego, temor de Dios. Una persona que camina en perfección tiene temor de Dios. Y temor de Dios todavía podemos desglosarlo más. También, una persona pacientes. ¿Cuántos no tenemos paciencia? ¿Cuántos explotamos? Esta palabra a mí me toca porque del mismo modo, ¿no? Cuando alguien hace algo mal, por ejemplo, en algún centro comercial no me atienden bien, soy de los primeros que ahí voy a quejarme. Soy de los primeros que ahí voy a exigir mis derechos. Soy de los primeros que en ese sentido, pues no permito que me hagan algo así. Y entra esa parte, pacientes. Mas sin en cambio, dentro de este mover, ¿cuántos son pacientes con los hermanos? ¿Cuántos son pacientes con aquellos que, pues tal vez, estás tú en la iglesia y alguien nada más te está distrayendo, ¿no? Como ejemplo, ¿cuántos no muestran una paciencia? Yo recuerdo otros lugares, ¿no? Donde querían oír y nada más se estaba distrayendo y ¡ay, Dios mío! O sea, ahí se demuestra la paciencia. Cabales que están centrados, cabales en su mente, cabales. Luego, que hace la voluntad del Padre. Que alguien perfecto hace la voluntad del Padre. Es dirigido por Él, por el Espíritu Santo. Estoy resumiendo porque son muchas citas. Es justo. Amén. Amén. En Efesios 4, versículo 13, recordemos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, juntos, todos, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es necesario que recordemos este verso. Luego, fíjense, para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes. ¿Qué significa eso? Para que ya no seamos niños. Por eso dice conocimiento de Cristo, conocimiento de la palabra, conocimiento del fundamento, conocimiento para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, que viene, voy a poner como ejemplo, que vienen a tocarte. Oye, y vengo a hablarte de la palabra y te dicen, no, que aquí en la tierra va a ser el reino de Dios. Y sí, no, lo leí en la Biblia, no, lo leí en su Biblia. O sea, no seas llevado por todo viento de doctrina. Que si te dicen otros otra cosa diferente y ahí vas tú y le crees. No, que tienes conocimiento
tienes fundamento, sabes Biblia. Luego, ¿qué es lo que se mueve? Por estratagema de hombres. El hombre puede corromper, el hombre puede hacer la palabra a su voluntad. ¿Para qué? Para hacer que la voluntad de las demás personas cedan a su propósito. Por ejemplo, por algo se le llama la doctrina de la prosperidad, ¿no? Entre más des, más vas a recibir. Entre más des, tú más recibes. Entra ahí en la doctrina de la prosperidad. Y ahí va la gente a dar más y a dar más, a dar hasta lo que no tiene, a dar hasta terrenos, propiedades, etcétera. Entonces, como dice, por estratagema de hombres que para engañar con astucia. ¿Cómo engañan? Con astucia. Las artimañas del error. Las artimañas del error. Y vemos a gente cómo puede tener conocimiento incluso de la palabra de Dios. Y se molestan en decir, voy a para que me entiendan de quién puedo hablar o de quién hablo. No se dice Dios, eres un ignorante. Todos ustedes ofenden porque no es Dios, es Yahvé, es Elohim, etcétera. Sinceramente, como yo le explicaba a alguien, no le decía, yo creo que Dios nos entiende en nuestra lengua. Yo creo sinceramente que si tú le llamas Dios, Él te oye. Amén. Él te escucha. Gloria a Dios. Sino lo que Él quiere es que tú camines en perfección. Porque Él escucha, como dice el primer versículo, Él mira a aquel que camina en perfección. Él mira. Pero si tú te enfocas tanto en todo eso, y te la pasas juzgando, bola de ignorantes, ya estás mal. Y no se trata de eso, se trata de hacer la voluntad del Padre. Se trata de hacerlo. Imagínense aquellos que en otomí, ellos leen la Biblia en su lengua. Bueno, pues está escrito Dios en otomí. Igual. Entonces ellos tampoco, son bien irreverentes con Dios, etcétera. Entonces, emplean con astucia las artimañas del error. Como el mismo Jesucristo pasó por ser juzgado por los escribas, por los fariseos. No, en el día sábado tú estás mal. Tú no debes de sanar a nadie en el día sábado. No están viendo el milagro, están viendo lo que no se tenía que hacer. A su pensamiento, no a la voluntad de Dios. Porque del mismo modo Él le dijo, si tu burro se va en el día sábado, en el día de reposo, ¿a poco lo vas a dejar morir? No, lo sacan. Pero para ellos era más importante que Él no hiciera algo. Y yo creo que era más bien el ataque hacia Él. En el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué tenemos que seguir? La verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es cabeza. O sea, tiene que haber un crecimiento. Habla de estatura, habla del varón perfecto, habla de un crecimiento. En todo aquel que es cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Esto es Cristo. Creciendo. Amén. En el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. Cada que alguien pide oración, como dicen, fíjense, me agrada mucho esa expresión. Familia, pido oración por esto. Familia, tengo esta necesidad. Y cuando contestan, amén, sí, vamos a orar, amén, sí. Y cuando nos reunimos en oración, todos juntos nos ayudamos mutuamente.
a orar, a pedirle al Padre, a pedirle misericordia, a pedirle que Él obre. Amén. Amén. Y a eso es, aunque podamos estar en diferentes partes de la República, nuestro Dios es sobrenatural y hace que la iglesia virtual, el remanente, esté unida. Así como dice, unido entre sí, entre todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Algunos a través de la oración, algunos tienen visiones, algunos Dios le puede dar profecía o profetiza. Alguno le puede dar una palabra, etcétera, pero todos del mismo modo, pidiéndole al Padre de todo corazón. Luego dice, según la actividad propia de cada miembro, cada uno, por eso dice, cada uno tiene una actividad, cada uno diferente. Por eso dije diferentes cosas. Hay gente que se mueve en amor, hay gente que ama, hay gente que tiene la intercesión. Luego dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia tiene que ir edificándose. Por eso muchas veces nos dice, el Señor nos está llevando a un nuevo nivel. Viene la prueba, viene la circunstancia, hemos pasado bien, el Señor nos lleva a un nuevo nivel. Por eso habla la palabra de la estatura, porque hay estaturas. Bueno, el Señor nos va subiendo, nos va subiendo, nos va subiendo. Nos falta mucho, sí nos falta mucho, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. El Señor nos ama de tal manera que nos tiene paciencia y nos va enseñando poco a poco, a la medida en la que cada uno se esfuerza. No todos pueden correr a la misma velocidad, pero Dios es paciente, Dios es amoroso con cada uno. Amén. Y como dice la palabra, tenemos que orar por el débil, ayudarlo. Tenemos que hacerlo. En el verso 4, verso 11, dice, fíjense esta parte, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cada uno de estos 5 dones ministeriales tienen un propósito, cada uno. El apóstol, su cualidad es abrir iglesias. Esa es su cualidad. Eso es en lo que Dios se mueve, en lo que lo usa a él. Tiene a su mando iglesias, él le da cobertura a iglesias, porque tiene esa habilidad. Y en esto el Señor se mueve como Él quiere. Porque alguien puede decir, alguien puede criticar y puede decir, no, eso de iglesia virtual no es iglesia, eso no es de Dios. Y que alguien pueda decir, incluso yo lo que digo, los frutos del apostolado, yo puedo decir que los estamos viendo en los pastores, José y Alma. Yo eso es lo que puedo decir. O lo que el Señor me ha hecho sentir, o lo que he discernido. A otros profetas, el profeta es la torre. El profeta es la torre que vigila. ¿Por qué? Porque el Señor le muestra. El Señor le muestra cuando alguien anda haciendo algo mal, el Señor le muestra, anda vigilando. Porque tú cuando sabes que hay profeta en la iglesia, caminas con cuidado. Yo creo que dejas de ir a la iglesia. Por eso muchos se salen. Porque saben que Dios muestra. Saben que si tú vas a hacer... No, ahí hay alguien que Dios le muestra. Y por eso dejan de entrar. Porque no quieren caminar en perfección. No quieren corregir su vida. Ya escucharon. Deja el pecado. Y te pueden decir, sí, me arrepiento y llorar en un momento. Pero por aquí se dan la vuelta y dicen, pero es que qué rico sabe el pecado.
no quiero dejarlo. Y evaden y dicen, pues ya no entro porque ahí sí me confrontan. O ahí sí o ahí como sí siento la presencia de Dios. Una característica del hombre, cuando se siente la presencia de Dios, se esconde. Se esconde. Así como en el inicio Adán y Eva se escondieron. Y dice Dios, ¿y quién les enseñó? Que estaban desnudos. Se esconden, es una característica del hombre. Por eso mucha gente se sale o no entra. No entra. Porque algunos también no quieren ser moldeados, algunos pueden decir, no, que me van a enseñar, algunos no han entendido principios de autoridad, principios de voluntad a Dios, que tiene uno que someterse. Luego dice a otros evangelistas. Evangelistas. ¿Qué hace el evangelista? El evangelista tiene una cualidad muy especial. Tú puedes predicar la palabra de Dios, predicarle a una persona, decirle los textos bíblicos de salvación y la persona nomás te puede decir no. A mí me pasó, había personas que yo les decía 10 veces y les hablaba y les hablaba y les hablaba y llegaba mi tío y le hablaba una vez y yo lo veía como este hombre de rodillas chillando y yo decía, bueno, ¿cómo le hace? Yo lo veía, o sea, yo lo vi, porque yo anduve con él, yo lo vi. Entonces vi qué es lo que tiene un evangelista. El evangelista llega y aquella gente dura, aquella gente que nomás no, llega el evangelista, predica y la gente se convierte, se arrepiente y viene. Eso es algo que le ha sido dado por Dios, por el Espíritu Santo, ese convencimiento. Amén. Amén. Luego a otros pastores. ¿Qué función tienen los pastores? Los pastores son los guardas. Los pastores tienen que brindar protección. El pastor tiene que brindar protección. ¿Qué significa eso? El pastor tiene que brindar cobertura. El pastor tiene que estar orando por las ovejas, tiene que amarlas, tiene que dar protección. ¿Cómo somos nosotros como padres con nuestros hijos? Tú ves que tu hijo se acuesta, se acostó, se durmió, le ganó el sueño, no se tapó. ¿Qué hace un padre? Va y agarra una cobija y lo tapa. Va, le pregunta, hijo, ¿ya comiste? Hijo, ¿cómo te sientes? Si se enferma, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Un padre brinda protección. Un padre, eso es lo que hace. Brinda protección. Entonces, el pastor tiene que brindar protección. Yo sé, y a mí el Señor me mostró que muchas veces no nos pasaba nada porque el pastor estaba orando por nosotros. Y en este caso, ya hace mucho tiempo, el pastor Jorge, eso a mí me mostró el Señor. Él se la pasaba orando. Y muchas veces no nos pasaba nada. No porque nosotros nos portáramos bien, sino porque Él oraba. Porque Él brindaba esa protección. Él se enfrentaba a lo espiritual en lugar de nosotros. Entonces, esa es una función del pastor. Del mismo modo, el pastor tiene que dar una palabra, un sustento, pastos verdes de revelación. Es el que tiene que pedirle a Dios, revélame, dame palabra para que yo pueda dar alimento a la iglesia. Y ese alimento va a traer crecimiento, va a traer edificación, van a entender ¿a qué se refiere la palabra? Van a entender y van a tener un deseo de corregir su camino, de buscarle más, etcétera. Y un maestro como la pastora Alma, ella tiene también, es maestra. Pocos llegan a discernir esta parte.
Pero cuando tú oyes un maestro, el maestro tiene la habilidad de explicar las profundidades de la palabra de una manera que el Señor le da. Escuchen, las profundidades y misterios de la palabra. Tiene eso. Eso es algo muy valioso. Pero todos estos tienen un objetivo. El objetivo es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La finalidad es de perfeccionar a los santos para su obra. ¿Para qué? También para la edificación del cuerpo de Cristo. Es necesario que estén todos. Es necesario. Es necesario. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo me atrevo a decir que están la mayoría de los ministerios en la iglesia. Amén. Sí, amén. Y aún cada iglesia debe de pedir esto. Hoy en día hay un mover espiritual del maligno, de autonomía. Los pastores quieren ser autónomos, solos ellos, solo, monopolio, que solamente ellos, nadie más. Algunos, como nos explicaban apenas, la doctrina de que ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, que solamente son en el Antiguo Testamento. O en los tiempos de Pablo, de Pedro, y hasta ahí. Ellos fueron y ya. Cuando no es así. Eso es un mover espiritual. Eso es la doctrina del error. Entonces, tenemos que orar para que en las iglesias se vaya ese espíritu del error en los pastores. Ese espíritu del error. Y busquen esta parte, porque un pastor solo no puede. Por eso dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Hay áreas en las cuales el pastor no puede. No puede. Porque por algo dice la palabra. ¿Son todos manos? No. ¿Son todos pies? No. Cada quien tiene diferente función. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y en esto llegamos. El apóstol Pablo claramente dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él imitaba a Cristo y del mismo modo él decía, sed imitadores de mí. Esto habla de que aún nosotros tenemos que poner un ejemplo, porque nos van a ver. Nos van a ver muchas veces como congregantes, nos damos cuenta, como que a los pastores los ponen como con una lupa y vemos los defectos. Un ejemplo, ¿no? Vamos a poner como ejemplo. No, pues el pastor no hace nada. No, es reflojote, no mueve, no puede agarrar una escoba. Nada más manda. O sea, entonces, como pastores, del mismo modo tenemos que ser ejemplo. Y fíjense, si nosotros meditamos la palabra de Dios, nos vamos a que los apóstoles servían a las mesas. Los apóstoles eran los meseros, eran los servidores. Cuando hoy en día, ¿qué sucede con los pastores? Los pastores los tienen aquí. Ay, el pastor. No, que primero coma el pastor. La mejor mesa para el pastor. No, el pastor no tiene que hacer nada. Todos nosotros lo vamos a hacer. No estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo el lugar en el cual pone uno al pastor. Y el pastor el lugar que él toma. Cuando el pastor también tiene que servir. Cuando no se trata, por ejemplo, que el pastor diga, no, si quieren que vengan.
Si quieren. Ah, si quieren. Pues sí. Que quiera azul celeste que le cueste, ¿no? No. Y ese es un texto del mundo. En Santiago capítulo 1 versículo 4, fíjense, ahora entramos en esta área de la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos ¿qué? Paciencia, su obra completa. Tengamos paciencia. Se refiere al cumplimiento. Cuando en cada uno de nosotros tiene la paciencia, sea completa, o sea, tiene la obra completa. Para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Cabales es alguien que está centrado en cuál es su misión, su propósito, cuál es lo que tiene que ser. Amén. Sí, amén. Santiago 1, verso 4. Sí. Luego dice en Santiago 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Como yo les decía, ¿quién no ofende? O sea, si tú no tienes paciencia, pues no se cumple la obra completa. O sea, la riegas. Y aquí dice, porque todos ofendemos muchas veces. Podemos ofendernos hasta como hermanos. No, es que fulanita de tal, no, es sutanito de tal, y me vio feo, o me miró feo, o me interrumpe, o me critica, etc. Porque todos ofendemos muchas veces. Luego dice, si alguno no ofende, ¿en qué? En palabra. Este es varón perfecto. Tiene que ver con la boca. Tiene que ver con la boca. Capaz también de refrenar ¿qué? Todo su cuerpo. Capaz de refrenar todo su cuerpo. Quiero pensar que los apóstoles eran, como se dice en el mundo, hombres de armas tomar. Eran hombres de valor. El apóstol Pablo, Pedro, que un carácter tremendo, le cortó la oreja al soldado. O sea, tenía carácter. Eran hombres de carácter. Eran hombres que se encendían. Eran hombres que hablaban. Pero aquí, como nos dice el apóstol Pablo, el que refrena su boca es capaz de refrenar todo su cuerpo. Aquel que se calla, aquel que no ofende, capaz de frenar todo su cuerpo. Hablamos de dominio propio. Amén. Luego en el verso 3, aquí nosotros ponemos freno ¿en qué? En la boca de los caballos, para que nos obedezcan. Pone un ejemplo, pone a un caballo, ¿qué le hacen? Le ponen un freno para que obedezca. ¡Órale! Y dirigimos así todo, ¿qué? Todo el cuerpo del caballo. Entonces, como ejemplo lo pone, a un caballo le pone freno a su boca y lo lleva. Y nosotros tenemos que poner ese freno en nuestra boca. Y eso va a frenar, ¿qué? Todo el cuerpo. Fíjense esta palabra de sabiduría. Luego también ahora, en el verso 4, mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que lo gobierna quiere. Un pequeño timón. Y mueve semejante barco. ¿Qué sabiduría nos está hablando la palabra? Entonces, en nuestra boca, muchas veces cuando nos enojamos así hasta como pareja, no, pero es que tú, y yo no, y tú también, no, y tú.
no sé, tal vez nada más soy yo, ¿no? Me codeó, pastor, me codeó. Nos codeamos. No, ya, el codo, ahora se utiliza el codo. Pero a eso me refiero, ¿no? Tenemos que aprender esta parte de la palabra. ¿Para qué? Para ser perfecto. El que logra refrenar su boca. Fíjense, alguna vez me tocó ver al apóstol Antonio Zuno. Él estaba afuera de una casa de un hermano y llegó su esposa y comenzó a decirle, no, que tú, que esto, que el otro. Llegó su esposa. Y él se quedó callado. No contestó absolutamente nada. Y le preguntó a alguien, oiga, apóstol, ¿por qué no le dijo nada? Si tiene autoridad. Y él, la contestación que le dio es, porque el problema lo tiene ella. Yo no voy a dejar que el problema que ella tiene me quite mi paz. Así. Hay personas que pueden actuar así, callados. Dejan que hablen, que se enojen, que pataleen. No hacen nada. Porque para pelear se necesitan dos personas. Para discutir se necesitan dos bocas. Callados. Y yo creo que aquí entra la sabiduría de Dios, entra la prudencia de Dios, la paciencia de Dios, para que nosotros podamos reaccionar como debe de ser cuando vengan problemas. Porque quiero entender esta parte, como el pastor Ernesto nos decía, ¿cuáles son los espíritus que atacan a los pastores? Traición, división, etcétera. Entonces, puede llegar algún hermano a decir y a ofenderte, ¿no? No, que el pastor esto, que el pastor el otro, y así. ¿Y tú qué postura tienes que hacer conforme esto? ¿Cómo tiene uno que actuar? Fíjense que hay cosas que vamos a ir aprendiendo conforme la marcha. Porque no, yo creo que nadie se salva de esto. Y yo creo que todos aquellos que realmente estamos buscando a Dios en este camino, esforzándose, batallamos con ciertos problemas. La pastora ha pasado por eso. El pastor José ha pasado por esto. Amén. Amén. Luego en el verso 5, así también la lengua es un miembro ¿qué? Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un cerillo es suficiente para hacer un fuego. Un desastre. En Mateo 12, versículo 50. Este es tan importante, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es ¿qué? Mi hermano, mi hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre. Ser perfectos. Caminar en perfección. Y entonces, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Como les dije hace rato, perfecto es maduro, íntegro, santo, puro, limpio, no corrupto, no peca, en temor de Dios, pacientes, cabales, hace la voluntad del Padre, es dirigido por Él, es justo, y hay más, es solamente un pequeño resumen. Y a esto vamos. ¿Cuántos no quieren que sea escrito en el cielo esto? Fíjense, dice en Segunda de Reyes 22:2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda.
para que en la palabra de Dios esté escrito de una persona, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fíjense que en el Antiguo Testamento encontramos esta parte. En reyes que no hicieron lo recto delante de Dios, que siguieron a los ídolos, que siguieron las abominaciones, dice, y no anduvo en los caminos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, vamos nosotros y cada uno de nosotros. Queremos escuchar eso cuando estemos en la presencia del Padre, cuando se han leído los libros, porque hay el libro de las obras, porque Dios nos va a juzgar por las obras, sean buenas, todo. Y dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos queremos oír esa parte? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Que el Señor nos guarde, hermanos y hermanas, de siempre caminar en los caminos de Dios, de andar en los caminos de Dios, porque es fácil desviarse, es fácil. Tenemos que estar siempre buscando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que estar atentos, pidiéndole ese discernimiento de que nos lancen ataques, de que haya actas generacionales y se activen a determinado momento. No tienen una fecha, no tienen, ellos los activan cuando quieren. Y eso trae consecuencias, como yo apenas me enteré, yo no sabía. Este niño que cantaba la canción de Agnus Dei, la de Aleluya, este niño chiquito, y luego que ahora ya resulta que se desvió, que de plano dijo su preferencia. Entonces, cuando vemos esta parte, yo pensaba, tremenda ignorancia por no tener conocimiento, por no saber las maquinaciones del diablo, por ignorarlas. Oí a otra persona que se dedica a hacer videos acerca de demonología y a explicar cómo trabajan los demonios y cómo dicen. Y oía una parte en la cual ella decía que lo único que necesitábamos era que la gente recibiera a Cristo en su corazón y que todas esas maldiciones se cancelaban. A mí empezó a trabajar mi cerebro y digo, bueno, si fuera eso, pues Jesús solamente les hubiera dicho a los apóstoles, solamente que me reciban, solamente háblenle de mí, solamente, es todo. ¿Para qué les da poder? ¿Para qué van a echar fuera demonios? Y la parábola que dice, Jesús dijo, la enseñanza que dice, que cuando el espíritu malo sale del hombre, regresa a la casa, y si la haya barrida, vacía y adornada, va por 7 peores que y regresan a la casa. Y el estado de esta persona viene a ser peor. ¿Para qué? ¿Para qué? Casa vacía. Entonces estamos hablando de alguien que no busca. Pero estamos hablando de que tú no vas a hacer algo así en alguien que pues está mal y que no se arrepiente, porque lo único que hacemos pues es dañarlo, perjudicarlo, porque viene a ser peor el estado de esa persona. Por algo Jesús lo enseña. Y yo decía, wow, ¿cómo necesita su familia tener este conocimiento? Y por eso mucha gente nos puede criticar y mucha gente puede decir, no, es que están mal. Solamente recibiendo a Cristo en su corazón se cancelan todas las maldiciones. Ya, se acabó, punto. Y no es así. Por misericordia de Dios, porque a Él le plació, es que el Señor nos enseña y nos ha enseñado, nos ha llevado a aprender esto.
es el Señor. Que todos aquellos que llegamos a este grupo, que llegamos a esta iglesia, aún los que van a venir, aún los que van a ir, van a poder recibir esa liberación, esas cadenas van a ser rotas de cautividad. Gente que no sabe ni por qué causa, ni por qué, van a poder aprender y poder decir, wow, es necesario que todo eso se cancele para que en mis hijos no se repita. Y aunque los hijos ya estén, pues para cancelar. Amén. 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 Pues esa es la palabra que el día de hoy el Señor puso en mi corazón. Gloria a Dios. Que cada uno de nosotros caminemos en perfección. Alguna vez me enseñó, y es alguien del mundo, un supervisor me decía a todos nosotros como grupo, ustedes son los mejores, ustedes son los mejores, métanselo en la cabeza, ustedes son los mejores, son el mejor grupo de ventas, son los mejores. Y siempre, cada junta, ustedes son los mejores y ustedes son los mejores. Que al cabo del tiempo, fuimos el mejor grupo de ventas. A mí me decía, tú eres el mejor vendedor, métetelo en la cabeza. Y llegué a ser el mejor vendedor. Con esto quiero decirles que si en cada uno de nosotros entendemos este concepto, yo soy hijo de Dios. Por amor a Dios me voy a esforzar. Por amor a Dios entiendo que debo de caminar en perfección, en integridad, no ocultando nada delante de Dios. Algunos pueden batallar con el rencor, resentimiento, amargura, tristeza, soledad, etc. Cada quien conoce su área. Pues preséntale tu área delante del Padre y dile, yo no puedo cambiar. Tú puedes. Amén. Cámbiame. Porque Él sí puede. Lo que el hombre no puede, Él sí puede. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él cambia vidas. Él transforma vidas. Amén. Gloria a Dios. Aquel que recibe palabras, tú no sirves para nada. Tú eres un pobre. Tú eres un mendigo. Tú eres un menso. Tú eres un tarugo, taruga, etcétera. Dios puede cambiar esas palabras que te han dicho. Porque entiendes ahora la genética de Cristo. El varón perfecto es aquel que recibe la genética de Cristo. Y Cristo es perfecto. Cristo no pecó. Cristo hizo la voluntad del Padre. Tenemos que llegar a entender eso. Yo como hijo me tengo que comportar como hijo para recibir todos los beneficios que como hijo el Padre nos da. Poder recibir todo lo que está en nuestras manos. Todas las riquezas en gloria. El poder de Dios pueda radicar en la iglesia, en cada uno de nosotros. Para que cuando alguien hable de nosotros, así hable y se exprese como Esteban. Es un varón lleno de poder y del Espíritu de Dios. Amén. La iglesia tiene que entender esto. Todos y cada uno de nosotros. Para que sea manifestada la voluntad de Dios, el poder de Dios en nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo cumplo, Señor, con dar la palabra. Pero el área operativa tuya, Señor, es darle crecimiento, Señor. Yo te pido, mi Dios, que la palabra caiga en buena tierra. Crea un cambio en las personas, que todo aquel que escuche esta palabra, Señor, sea de edificación, traiga un cambio, traiga un genuino arrepentimiento, traiga ese clamor necesario para buscarte y decirte, cámbiame, yo no puedo, mira cuántos años intentando
No puedo en mis fuerzas, pero tú sí puedes. Aquí estoy, moldéame. Ayúdame, tengo que refrenar mi boca, mi lengua. Tengo que ser paciente. Tengo que hacer tu voluntad. Tengo que hacer lo perfecto delante de ti. Porque todo lo miras, porque quiero servirte. Por eso dice, este me servirá. Padre, ayúdanos, Señor. Moldéanos y síguenos capacitando, Señor. Síguenos moldeando, Padre. Síguenos enseñando, como lo has venido haciendo. Tú pruebas, Señor. Tú nos pruebas que podamos pasar la prueba, Señor, satisfactoriamente con una palomita. Que no estemos en el desierto mucho tiempo, que sea muy rápido, porque es necesario. Y cuando venga esa prueba, nos gocemos. Nos gocemos que sufrimos enfermedad, sufrimos ataque por causa del ministerio, por causa de tu reino, por causa de ti. Como dice tu palabra, nos gozamos, Señor. Porque si hay ataque, es porque estamos haciendo algo efectivo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Llénanos. Venimos delante de ti, Señor. Delante de ti nos presentamos como ese pecador, Señor, que no podía ni levantar la cara, porque te falla, porque reconocemos nuestra carnalidad, que somos débiles, Señor, que fácilmente te podemos fallar. Padre, perdónanos. Perdónanos y capacítanos, Señor, para la obra de tu ministerio, para que caminemos en perfección delante de ti. Levanta tu iglesia, levanta cada hermana y hermano que son débiles, Señor. Levántalos, ayúdalos, Señor, en su problema, y que no nada más te busquen cuando tienen problemas, sino que regresen como aquel, Señor, que fue sanado, como aquel leproso regresó a darte las gracias. Que tengamos ese corazón agradecido. Péganos a ti como muéganos, Señor, unidos a tu presencia. Que cuando oremos, Señor, seas tú, Señor, en nosotros y nosotros en ti. Como ese ruego, Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. Te ruego, Padre, que seamos uno en una unidad de la fe. Porque eso va a traer, Señor, el mover de tu presencia. Eso va a traer las manifestaciones de los dones, va a traer la revelación de los dones en cada uno, va a traer ese despertar en el nombre de Jesús de Nazaret, ese despertar, esa revelación, qué dones hay en cada uno, para que sean ejecutados y para que la iglesia sea edificada. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.